La ruta del dinero. Nuevo episodio de La Ruta del Dinero y hoy nos vamos al viaje, yo creo que más interesante que hemos hecho en los últimos tiempos, que es el del capitalismo popular. Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Estamos ante una auténtica oleada de dinero que viene a los mercados como consecuencia de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las dos compañías que ya han anunciado su salida a bolsa, SpaceX y Anthropic. Nos queda todavía OpenAI que manifieste su intención o voluntariedad de hacerlo, pero estamos hablando de la friolera de casi 4 billones de dólares que pueden colocar en mercado estas compañías cuando toquen la campana en Wall Street. Sí, toca ya pronto esa campana. Yo creo que ya la semana que viene, el 12 de junio, en principio, SpaceX sale al bolsa con una valoración, iba a decir, estratosférica, ¿no? Porque claro, pensar en que SpaceX pueda valer entre 1,5 billones españoles y 2 billones. Siempre recuerdo que el Producto Interior Bruto de España es aproximadamente 2 billones, por ahí. Claro, es alucinante. Es decir, cuando comparamos la capitalización bursátil que puede llegar a tener SpaceX comparado con las grandes compañías tecnológicas americanas, pues se queda ahí. Yo creo que incluso supera o se queda muy en línea con la capitalización bursátil de Meta. Pues tenemos ya 10 billonarias, Fernando, Sí. cotizadas en el mercado americano. Ha entrado también alguna tecnológica como Micron recientemente. Sí. Es decir, pero hay muchas, pues está por ahí. Yo creo que está incluso ligeramente por encima de Micron. Yo creo que el dato aproximadamente es que hoy ya toda la tecnología cotizada capitaliza más que todo el Producto Interior Bruto mundial. Esto es una referencia que es el índice Buffett. A mí me gusta hablar de la bursatilización, pero es una palabra que entiendo yo mismo y nadie más. Pero que es el índice Buffett que mide la relación entre lo que valen las compañías cotizadas y el Producto Interior Bruto de los países. Y se habla de que estamos en zona de burbuja cuando entramos en territorio de más del 100%. Sí. En estos casos estamos hablando de que en este momento la bolsa americana creo que es un 150. Sí, lo que pasa es que, y yo creo que lo comentamos en el anterior podcast, utilizar esa ratio de Buffett de la capitalización sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos hasta cierto punto es erróneo, porque claro, son multinacionales. Las Google, las Meta, las Nvidia de turno no son compañías exclusivamente americanas, ¿no? Con lo cual, compararlo solo con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, iba a decir que es un medio error. Ahora con SpaceX habrá que compararlo con el Producto Interior Bruto de la galaxia, ¿no? Porque claro, dentro del objetivo de SpaceX hay, digamos, el core del business de SpaceX, que es Starlink, pero también hay negocios paralelos y uno de ellos es, por ejemplo, poblar, digamos, Marte con 1 millón de habitantes. Pero yo creo que el negocio fundamental, porque aquí yo creo que vamos a centrar un poco el punto de partida. Estamos hablando que estas son las salidas a bolsa de la IA. Y habrá gente que nos está escuchando y dice, pero si están hablando de una compañía de cohetes, como es SpaceX. Sí, pero dentro del negocio... Claro, es que dentro del negocio, yo creo que la parte que se está viendo claramente como un negocio de IA es todos los centros de datos que te vas a llevar al espacio, a otros satélites en frío, ahorrándote auténticas barbaridades de dinero, que realmente es lo que... donde puede estar gran parte del negocio. Sí, nosotros hemos valorado SpaceX, iba a decir de una forma honesta y racional también, con los pies en la Tierra, no con los pies en Marte. Porque claro, hay parte del negocio que efectivamente, pues ahí SpaceX tiene una ventaja competitiva respecto a otros competidores realmente importante, y luego hay una parte del negocio que también la hemos valorado, que hablaba de pues la humanización de Marte, que también la hemos valorado, ¿no? Todas las unidades de negocio la hemos valorado de una forma
yo creo que razonable y nos llega a una valoración de 780.000 millones de dólares, O sea, que no está mal, pero que la mitad de es la mitad la de... valoración Sí, más baja que de la que estamos hablando. sí. ¿Significa esto que en cuanto SpaceX salga a bolsa, pues alcance, digamos, esta valoración? Probablemente no. Somos conscientes de que por lo menos en las primeras semanas, la acción se va a disparar. Y además es que todo está construido en esta OPV para que la acción realmente sea un auténtico cohete al principio. ¿Por qué? Primero porque salen muy pocas acciones de SpaceX a bolsa. Yo creo que el free float de la compañía es muy bajo. Yo creo que deben dar entre el 5 y Eso, iba a 10%. decir un 5%, porque la mayoría de las acciones las mantiene Elon Musk. Y aún Luego, así estamos hablando de la mayor salida a bolsa de la sí, historia. sí. Por eso hablaba yo de la importancia de decir, de ese gran capitalismo popular que se va a producir, porque además eran muchos americanos los que irán a la colocación de SpaceX. Americanos y Bueno, europeos. digo por la cercanía que tiene el inversor americano, que de naturaleza ya es un inversor en bolsa, Sí, sí. o como ocurre en el mercado español, por ejemplo. Luego iba a decir, aunque no quiera participar en la OPV, va a participar. ¿Por qué? Porque en esta OPV, que es muy especial, pues se han modificado las reglas de inclusión en un índice como el Nasdaq. No solo el Nasdaq, también el índice FTSE. Lo que pasa es que el índice Nasdaq es mucho más importante que el índice FTSE. ¿Y por qué digo que han modificado las reglas? Las han modificado para que SpaceX pueda incorporarse prácticamente inmediatamente en el índice Nasdaq. Eso tiene un componente de cara a la indexación y toda la gente que invierte a través de producto, vamos a llamarlo tonto, sintético, que obliga inmediatamente a meter estas compañías en cartera. Sí. Y yo creo que Standard & Poor's también está barajando pues lo que llaman allí el fast entry, la entrada rápida en el índice. A ver, tiene sentido, ¿no? Porque es una compañía ya tan grande que no la podemos dejar de lado, ¿no? Tienen que entrar en los índices. Lo que pasa es que, claro, han modificado aquí tanto las reglas de entrada como las reglas de free float, porque estos índices también pues tienen en cuenta pues lo que indicaba, las acciones que circulan libremente para, digamos, darle un peso más o menos en función de ese free float. Pues bien, han modificado esas dos reglas. ¿Y qué significa? Pues lo que tú acabas de comentar, que por ejemplo todos los ETFs referenciados al Nasdaq van a tener que comprar acciones de SpaceX una vez que salga a bolsa, que no la antes. subida va a ser casi natural. Es improbable que pongas el precio que pongas, no se produzca la subida. Claro. Lo que pasa es que, Fernando, lo que yo veo, y además lo he visto escrito ya en varios sitios, la importancia que van a tener las fechas de los lock-up que tienen comprometidos los inversores, que están perfectamente pautadas. A ver qué hace el mercado cuando realmente aquellos tenedores de títulos de SpaceX ya puedan vender sus acciones. Sí, yo creo que Elon Musk ha dicho que él no iba a vender. Pero bueno, al margen de esto, nosotros también vemos ahí problemas de gobernanza corporativa en la salida a bolsa de SpaceX. ¿Por qué? Porque pues en SpaceX, aunque sea una empresa que va a cotizar, pues prácticamente, iba a decir, no va a tener consejos de administración, o por lo menos el consejo de administración no va a ser independiente. Y eso ya lo sabemos. Luego, Elon Musk se va a reservar la mayoría de los votos, porque en esta OPV hay dos clases de acciones. Hay acciones que solo tienen, digamos, un voto, que es lo normal, una acción, un voto, pero luego hay acciones, que son las que se reserva a Elon Musk, que tienen por cada acción 10 votos. Es decir, se calcula que Elon Musk va a controlar a nivel de votos el 85% de las acciones. Y claro, eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, pues te comentaba a micrófono cerrado que si Elon Musk decide subirse el sueldo un 400%, pues nadie le va a decir que no. Porque no hay consejo de Tampoco creo que el administración. problema de Elon No, Musk sea no, subirse el sueldo 400 no. con lo que con la valoración que va a tener en cartera esta Vale, compañía. otro ejemplo, y se habla mucho de la posibilidad de que SpaceX pueda fusionarse o absorber Tesla. Ahí los accionistas de Tesla no sé lo que van a decir. Si lo deciden los accionistas de SpaceX y en particular Elon Musk,
pues ahí no va a haber vuelta atrás. Es lo que decida Elon Musk. Y eso yo creo que es importante que las compañías que coticen tengan un consejo de administración independiente. Sé que, bueno, si miramos todas las compañías, a lo mejor pues hay pocos consejos de administración independiente, pero por lo menos que lo parezcan. Fernando, en la valoración que hacéis, ¿qué importancia tiene la gobernanza? Sobre todo porque para mí, que seáis tan cautos en la valoración que estáis haciendo, la clave está en que aquí sí que estamos viendo una compañía donde la previsión de beneficios no es fiable, ni es tangible, ni es previsible. A diferencia de lo que ocurre en la gran tecnología cotizada que ya tenemos en el mercado, que sabemos que estamos pagando muchos años de beneficios, pero estamos pagando 20 y tantos años de beneficio sobre modelos de crecimiento de las ganancias que están aumentando, con lo cual el PER baja sustancialmente. Aquí ni tenemos multiplicadores de beneficio. No, pero hay varias formas de... Y luego te hablaré de índice que nosotros hemos construido mezclando compañías que cotizan con compañías que todavía no cotizan. Y además calculamos una rentabilidad para esos índices. Entonces me vas a preguntar, ¿pero cómo puedes calcular una rentabilidad si parte de los activos no cotizan? Bueno, pues hay distintas formas de valorar una compañía que no cotiza. Por ejemplo, en el caso de SpaceX, bueno, primero tenemos iba a decir un modelo de valoración propio donde calculamos los posibles descuentos de flujos de caja, es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero también, bueno, pues además de la información financiera disponible, aquí se podría comparar también. Hablo en general de cómo valorar una compañía digamos, de private equity, se podría comparar con empresas similares que ya cotizan. Y luego también hay un aspecto que es importante, es incluso si la compañía no cotiza, eso no significa que no haya transacciones entre personas o instituciones que tengan acciones de SpaceX. Hay un mercado gris. Hay un mercado gris. Y en las últimas... yo creo que las últimas transacciones de SpaceX se dieron a finales del 2025 y ahí se valoraba la compañía en 800.000 millones de dólares, que es un poco digamos, nuestra valoración para la compañía, de hace apenas 5 meses. Tampoco creo que haya pasado tantas cosas para que la compañía se duplique en valoración en apenas 5 meses. Y Fernando, quien está haciendo esas operaciones esencialmente es el capital privado. Sí, luego también me preguntan cómo es posible que haya incluso fondos de inversión o ETFs en Estados Unidos u otros vehículos financieros que ya tienen acciones de SpaceX. Pues es fácil, pues son instituciones que han participado en las rondas de financiación de la compañía. Y por ejemplo hay una que a mí me llamó la atención porque no es americana, que además tiene fondos aquí en Europa. No digo que los fondos europeos tengan acciones de SpaceX, que no lo tienen, que es Baillie Gifford. No sé si te suena. Es una gestora muy de crecimiento que invierte en las grandes compañías tecnológicas americanas. Y claro, si ves un producto que es lo que llamamos un fondo cerrado, un closed-end fund, un fondo cerrado, que yo creo que se llama el Baillie Gifford. Para los inversores comunes, un fondo de capital privado, un fondo de capital riesgo. Sí, pero el fondo cerrado se puede comprar. No es algo, digamos, que no tenga transacciones. Yo incluso recuerdo en la época en la que yo estaba en la OCU, no en la UCO, en la OCU, ahí por ejemplo, pero te hablé de hace fácilmente 30 años. Es lo que iba a decirte, que se han pasado 3 décadas, Fernando. Sí, 3 décadas. Ahí yo recuerdo que recomendábamos un fondo cerrado brasileño, porque no había ningún fondo aquí en España que invertía en acciones brasileñas. Y se podía comprar este fondo cerrado. Entonces, entiendo, no lo he comprobado, que este fondo cerrado de Baillie Gifford se puede comprar y tiene participaciones de SpaceX. Yo he calculado que tiene un 20% de la cartera en acciones de SpaceX, que no está mal, ¿eh? Es decir, sabiendo que va a ser un pelotazo, por decirlo de alguna forma, bueno, es un producto que tiene un 20% de SpaceX y también tiene participaciones de empresas que todavía no han salido a bolsa. No engañemos a quienes hacen la ruta del dinero con nosotros. Quien quiera entrar en este tipo de producto, en el caso de que pudiera hacerlo,
el valor liquidativo Sí. ya lo ha recogido absolutamente la barbaridad de ganancia que Pues tengan es curioso, con... mira, te voy a sorprender. Miré la rentabilidad de este fondo cerrado y apenas había subido un 5% desde principio de año. No lo entiendo. Bueno, ahí sí que, Fernando, lo que sí que pienso es lo que está pasando con el capital privado en Estados Unidos, que lo hemos dicho ya muchas veces en nuestra ruta del dinero, puede ser uno de los grandes sustos que tengamos en mercado. Hemos hablado claramente de que han aparecido ya las cucarachas en la cocina y cuando aparece una primera o una segunda cucaracha pueden aparecer más y sobre todo por todos esos fondos de capital privado que han entrado a financiar tecnológicas que hoy son de dudosa credibilidad o su futuro está por lo menos en riesgo. Sí, Y creo que hay un castigo al capital privado importante precisamente por el temor a que aparezcan más casos de fondos que no puedan dar valor, salidas claro. a los reembolsos puntuales. Sí, yo creo que el problema ahí del capital privado ha venido por la deuda privada, ¿no? Que es verdad que si ya hablamos digamos, de un mercado gris para lo que es el private equity de compañías que todavía no cotizan, pero uno pues más o menos puede pues decir, vale, pues sí, SpaceX sale a bolsa y sale con esta valoración porque entendemos que el futuro va a ser brillante, que van a montar centros de datos en la Luna y uno pues más o menos tiene una referencia, pero es verdad que la deuda privada es que es muy difícil, ¿no? de valorar y menos para el inversor particular, pero es verdad que ahí también al margen de estos problemas que han surgido con la deuda privada, también hay una profusión de fondos que salen al mercado, especialmente en España. España es muy activo ahí en gestora que sacan productos de capital privado y es verdad que es muy difícil de valorar, ¿no? Ya estamos hablando de cuál es realmente la valoración de SpaceX. Según el mercado, pues podría valer 2 billones, según nuestra valoración, pues la mitad o más de la mitad. Entonces es difícil, pues imagínate para el común de los mortales, cuando se le presentan un producto de capital privado, pues es muy difícil de valorarlo, aunque no tenga liquidez diaria, pero claro, no sabe si esto es interesante, no es interesante, es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho recientemente es intentar construir índices que mezclan tanto el capital público con el capital privado. Porque claro, el capital privado no es que sea, digamos, reaccio al capital privado, porque de hecho existe y muchas grandes compañías son referentes pues tanto en el mercado americano como en el mercado europeo y tiene sentido pues intentar incluirlas en un índice de lo que nosotros llamamos las compañías modernas, ¿no? Tenemos un índice para el mercado americano, un índice para el mercado europeo. El índice del mercado europeo es muy reciente, tenemos más antigüedad para lo que es el mercado y el índice americano, donde ahí lo que pretendemos también es dar una valoración, no voy a decir diaria, pero frecuente para ver cuál es la rentabilidad que podría haber obtenido este producto. Y la pregunta que Perdón, este producto no, este este índice. índice, la gran pregunta que nos hacemos los inversores es, porque estamos hartos de que se nos haya dicho que en los últimos años el capital privado ofrecía más rentabilidad que la gestión activa. Precisamente cuando la gestión activa está en un renacimiento absoluto con rentabilidades realmente interesantes, es decir, los gestores activos en los 3 últimos años estamos siendo capaces de ofrecer 20% anualizados, cifras que yo estoy convencido que el capital privado no está consiguiendo replicar en los últimos años. A ver, nosotros te voy a dar la rentabilidad del índice americano, porque te digo, el índice europeo es muy joven todavía. Pues bien, si miras, tampoco es que tenga una historia muy amplia, pero por ejemplo en los últimos 12 meses, mientras el Standard Poor's pues, ha podido subir cerca de un 30% en dólares, el índice americano pues, ha subido un 45%. Es verdad que te tienes que creer las valoraciones que hemos incluido para iba a decir las 10 compañías, porque la idea es 90 compañías cotizadas y 10 compañías no cotizadas. Aunque en la actualidad en lugar de 10 hay 9. Si quieres te puedo decir cuáles son esas 9 compañías, muchas de ellas
pues la gente las va a reconocer y otras no. Las tienes, coméntalas. Pues mira, la primera te los voy a decir en orden en el que aparece a nivel de peso dentro del índice. Es verdad que el cálculo del peso pues, tiene mucho que ver con no solo la valoración, sino también lo que comentábamos del free float, que evidentemente tiene que influir para otorgarle un peso. La primera que aparece en la octava posición, que es Anthropic, de la que hablaremos seguro. Bueno, que es la que va poco a alimentar esta subida de mercado, porque si decíamos que con SpaceX el mercado va a subir, con la colocación de Anthropic va a ocurrir lo mismo. Sí. Y ahí, para mí, la gran diferencia entre SpaceX y Anthropic es que, claro, y lo estábamos comentando también fuera de micrófono, la gente, y hablando con inversores, es un poco la sensación que tengo. Saben, y yo creo que todo el mundo sabe, que SpaceX se puede disparar en bolsa, y luego me dicen, vale, se va a disparar en bolsa, pero también va pues a arrastrar a todo el sector y a todo el índice. Yo digo, ojo, que bueno, sí, SpaceX puede, por ejemplo, entrar en los índices, pero claro, con la gestión pasiva eso significa pues que grandes valores van a perder peso. Es decir, si por ejemplo, y me lo invento, SpaceX pesa o va a pesar un 5% en el SP500, significa que hay que hacer hueco para ese 5%. Con lo cual, y los ETFs ahí no piensan, es decir, si tú tienes que rebajar el peso de Apple, el peso de Microsoft o de Nvidia, significa que tienes que vender. Entonces, claro, el impacto sobre el índice para mí es todavía una incógnita. La diferencia con Anthropic son las participaciones cruzadas. Google tiene acciones de Anthropic y tal, y ahí hay un zafarrancho ahí entre las grandes tecnológicas y Anthropic, que claro, si Anthropic se dispara, sí que podría afectar también a la valoración de las compañías que poseen acciones de Anthropic. Esto me recuerda también a la burbuja japonesa, ¿no? No recuerdo el nombre de esas participaciones cruzadas que habían entre las grandes corporaciones japonesas y el banco Mitsubishi, pero que fue uno de los detonantes también de la gran caída del mercado japonés. Claro, cuando cae una, caen todas, y es lo que ocurrió en Japón. Espero que no ocurra esto en Estados Unidos. Pero bueno, sigo con mi lista, porque después de Anthropic, Anthropic está en la posición 8. En la posición 12 ya tenemos a SpaceX. No está mal, ¿eh? Es como si tuviera la posición 12 en el SP500. Luego en la posición 17 tenemos OpenAI, que también la conocemos todos. Luego en la posición 18 yo creo que también es conocida Stripe, la plataforma de pago. Luego Databricks, que también se prepara, yo creo que también está preparando ahí su salida a bolsa. Databricks está también en el top 20. Y luego, más allá del top 20, tenemos, por ejemplo, que yo no la conocía, Anduril Industries, no sé si te suena, es una compañía de defensa. Tenemos a Figure, que es muy interesante, es una compañía que hace robots para la industria. Ripple, que es una tecnología de blockchain, y luego Rippling, que es una plataforma de recursos humanos. Con lo cual ahí hay compañías que nos suenan y compañías que yo personalmente nunca había oído hablar de ellas. En el lado europeo, ahí hay una gran compañía que pues suena a mucha gente, que es Revolut, que va a entrar o que entraría, digamos, en la 10ª posición de las mayores compañías europeas. Hay una antes de Revolut, que es Mistral AI, de inteligencia artificial. Luego tenemos en las 5 compañías una que se llama Celonis, que no la conozco bien, que es, digamos, una compañía de software empresarial, y luego Monzo y Conto, que parecen dos hermanos, pero que no lo son. Monzo es una banca digital y Conto es una compañía de servicios financieros profesionales. Y te digo, para el índice europeo no tenemos rentabilidades, pero hemos hecho un backtesting de lo que es el índice americano y sí, a largo plazo, el mezclar compañías cotizadas con compañías no cotizadas bate al SP500 a largo plazo. Interesante todo lo que nos está contando Fernando, sobre todo por la familiarización que se nos está produciendo con el capital riesgo. Hay que entender que es, al final, el gran movimiento de dinero que se está produciendo
sobre todo porque los inversores de banca privada en España, en banca privada se mueve 1 billón de euros y una parte importante del dinero se está destinando al capital privado. Pero en ese capitalismo popular que se está produciendo, el capital privado está llegando a los particulares y hoy ya son muchas las entidades en el mercado español. Yo creo que pionero fue Bankinter, con poco fondo, porque empezó este capitalismo popular que se ha producido, que puedes entrar con 10.000 euros, pero creo que Bankinter está sacando su segundo fondo de capital privado ahora. Mutua también. Sí. Renta 4 Renta 4, está sí. introduciendo. Es algo con lo que tenemos que convivir y además creo que forma parte de la diversificación que tenemos que asumir los inversores. Sí, quizás un último matiz, porque claro, no es lo mismo invertir en esos fondos de capital riesgo que invertir en las compañías de capital riesgo, porque hay que recordar también que las compañías de capital riesgo cotizan, la famosa KKR, Blackstone. sí, Apollo, en España quizás también es muy conocida la de Partners Group. Bueno, y además, Fernando, si se produjera el verdadero capitalismo popular en España, que yo creo que podría incentivar una operación que no se va a producir, que es ciencia ficción y que está esta semana precisamente sobre la mesa, que es que Florentino Pérez gane las elecciones y coloque un 5% del Real Madrid, que seguramente lo va a colocar al capital privado. Sí. Pero qué bueno sería para el capitalismo popular ese que vivimos en los años 80 y 90 en España, que el Real Madrid pudiera salir a bolsa y que los particulares pudieran comprar acciones del Real Madrid. Por mí estupendo siempre que haya un consejo de administración independiente, que es muy importante, tanto en las compañías cotizadas como en las no cotizadas. Pero tú fíjate, se harían colas para poder comprar acciones del Real Madrid. Yo creo que se desarrollaría, igual que vimos esos 80, 90 con las salidas de Telefónica, las Endesas, las Repsoles. Vivimos otro momento también muy bueno que fue al comienzo del 2000 con la salida de Inditex y Iberia, compañías muy reconocibles. Pero yo tengo la auténtica pedrada de que lo que podría mover el mercado español y recuperación de inversores es que salieran a la bolsa el Real Madrid, con esa, me da igual si la valoración son 8.000 o 10.000 millones de euros, está más o menos en esos números, y otra compañía que sería fantástica, que sería convencer a Juan Roch para que sacase a bolsa Mercadona, porque la gente haría colas por comprar. Lo que pasa es que ahí yo creo que también la gente invertiría más que con la cabeza, con el corazón, ¿no? Porque claro, tú eres del Real Madrid, pues sí, vas a comprar. En el caso de Mercadona verías clarísimamente los beneficios y serían. El caso del Madrid es que no es solo un intangible, es que los clubes de fútbol van a hacer cuenta de resultados en los próximos años y por eso quien compre el 5% sea capital riesgo, lo va a hacer con la intención clarísima de ganar dinero. Claro, pero ojo, también ahí hay volatilidad. Yo recuerdo, porque claro, hay compañías ya de clubes de fútbol que cotizan en bolsa y con mi compañero italiano, cuando yo creo que la Juventus quedó eliminada, no sé en qué año, quedó eliminada de la Champions, perdió un 10% ese mismo día. El Ajax ha sufrido muchísimo las eliminaciones de la Champions, pero a ver, yo esto lo recuerdo porque además el presidente de uno de los grandes clubes europeos dijo que es muy fácil la valoración de los clubes de fútbol. Los que sistemáticamente juegan la Champions y todos son reconocibles, puedes pagar entre 5 y 7 veces las ventas anuales que tienen. Yo creo que en el Madrid hay que meter un multiplicador un poquito todavía más alto. Y si decimos que es 5 o 7 veces, se pueden pagar perfectamente 8 veces las ventas para hablar de la valoración del Real Madrid. No me has centrado, y yo creo que vamos terminando, pero en esta efervescencia que se está produciendo, ¿recomendarías tomar posiciones en los ETFs de tecnología a tenor de que puede ser un poco balón parado la subida que se va a producir? O como decías, es un juego de suma cero, aunque salgan SpaceX al mercado y Anthropic casi en muy poquito tiempo, el dinero que entre en estos ETFs va a tener que vender otros títulos. Sí, para mí es, bueno, igual me equivoco, para mí es un juego de suma cero. Es verdad que estamos en un momento de euforia en bolsa y hay que reconocerlo, porque si miras un poquito más allá de los grandes índices, aunque si por ejemplo miras el Nasdaq ha subido más de un 10% en un mes, en el último mes ha subido yo creo un 11%.
que es una barbaridad. El trimestre que lo tengo en la cabeza el S&P acabó en un -5 y estaba en un +10. Sí, pero Es luego lo que llevamos iba a el decir, trimestre actual. mira un poco más allá de los grandes índices y coge temática de ciberseguridad, de computación cuántica, de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, y la mayoría te suben un 100% desde principio de año. Los semiconductores, bueno, iba a decir el ETF del espacio, porque hay un ETF que, bueno, el ticker es JEDI, pues sube yo creo que un 200% o más de un 200% en el último año. O sea, es una barbaridad. Quiero decir que la euforia ya está aquí. No es, digamos, hay que esperar a la salida a bolsa de SpaceX para que todo esto pues vuelva a subir. Yo creo que ya está subiendo. Ya es un Fernando, tú poco y yo hemos defendido que esto puede ser el final del rally de la IA Sí, que llevamos viviendo casi 2 años. sí, Es decir, que las salidas a bolsa de sí. todas estas compañías con el empapelamiento que hay de mercado puede ser el final de fiesta. Sí, es verdad que esperaba también Anthropic y OpenAI una salida más pronta al mercado. Se están retrasando un poco, especialmente la de OpenAI, pero sí, comenté lo de las participaciones cruzadas, es más con OpenAI que con Anthropic. Igual ahí he cometido un error, pero es verdad que estas dos compañías son un poco especiales respecto a SpaceX. Entonces, yo de momento para SpaceX yo creo que no van a influir ni negativamente ni positivamente. Es verdad que decía que si SpaceX entra en los índices habrá que hacerle hueco, pero tampoco se espera que tenga un peso enorme en los índices, especialmente porque el free float, el capital flotante, es muy bajo de SpaceX. Entonces, bueno, me puede sorprender el mercado, pero viendo el SP500 que tiene ya lleva yo creo que 8 semanas de subidas consecutivas, es decir, ya estamos recogiendo toda esta euforia de la inteligencia artificial. Puede que le quede subida hasta el 8000 del SP, es posible. La mitad de los analistas que han revisado tras la presentación de resultados la valoración del SP ya han colocado el 8000 como objetivo de... Llegaremos hasta el Everest, Fernando. Sí, pero el 8000 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos Que queda? ¿Un no, 6%? ¿Un 5%? lo tenemos ahí. Esto lo conseguimos en una semana. Para cerrar, como siempre, lo que queremos es dónde nos embarcamos. Hoy hemos hablado especialmente de capital privado y sobre todo pensando en todas esas colocaciones que puedan venir al mercado, porque vienen más compañías. O sea, es decir, al mercado, tú has dado un listado enorme de compañías que están cotizando en esos mercados grises, que acabarán cotizando en los mercados blancos, que es cuando sales a cotizar y das la campanada. Si queremos entrar en esa tipología de producto, que entiendo que no hay mucho, es decir, ¿qué idea de inversión le damos a nuestros oyentes? A ver, es difícil, porque el capital privado tienes que realmente saber qué hay dentro de cada uno de los fondos. Te voy a poner el ejemplo de un ETF, porque te comentaba que había pues compañías de capital riesgo que cotizan. Entonces puedes pensar, hombre, teniendo en cuenta la evolución del mercado, pues deben estar ya en máximos históricos. Pues no. Si coges el ETF, un ETF que se llama el iShares Listed Private Equity, que invierte pues en las Apollo de turno, en las KKR, etcétera, si miras el gráfico te deprimes. Pero era por lo que comentábamos anteriormente. Esencialmente estás invirtiendo en firmas de capital privado, no en proyectos de capital privado. Ya, pero en principio deberían recoger ese entusiasmo por el capital privado. Luego, todo esto hay que plantarlo dentro del cuadro macroeconómico en el que estamos. Ya pues, los bancos centrales ya no hablan de bajadas de tipos de interés, hablan de subidas de tipos. Subidas de tipos no son buenas para el capital privado. El capital privado pues, necesita tipos bajos. Con lo cual, bueno, pues es otra piedra ahí de advertencia a los inversores que se sientan atraídos por el capital privado, pero quiero decir que no soy negativo respecto al capital privado. De hecho, nosotros tenemos una compañía especializada en valoración del capital privado, ¿no? Que se llama PitchBook, que es el que ha construido todos estos índices, pero hay que conocer bien lo que hay dentro de las tripas del fondo, mucho más que en un fondo tradicional.
Pues nos quedamos solamente con este producto, Fernando, ¿no? Sí. Para viajar. Yo creo que va a ser apasionante lo que se va a producir. Estamos hablando de las mayores salidas a bolsa del mercado América, ¿no? De la historia. De la historia. Estamos hablando de que algo que todavía no sabemos qué beneficios va a generar, y a lo mejor estamos todavía en un estado muy incipiente, aunque pensemos que se ha construido ya una burbuja que se va a desinflar. Yo no digo que vaya a estallar, pero sí que estamos pensando que se va a desinflar, y en realidad nadie sabemos qué es lo que va a ocurrir hasta que pasen bastantes años, porque viene un mundo absolutamente nuevo. Pero un mundo nuevo son ideas de inversión y nuevos viajes para nuestra ruta del dinero. Un solo, digamos, apunte para terminar el podcast. He hablado de Revolut, que la gente lo conoce, y he hablado de qué peso, no el peso, pero la posición que tendría dentro de nuestro índice. Pues bien, Revolut tiene dentro de este índice más peso que Santander. Eso sorprende, es sí. una declaración de intenciones para cerrar la ruta del dinero. Fernando Luque, muchísimas gracias y como siempre, dar las gracias a los oyentes que nos escuchan. Gracias, Joaquín. El Economista Podcast.